¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción. Con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos. Estamos en un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast, una iniciativa que está tejida por distintas voluntades y hoy día estamos en una cancha nueva, en un estadio distinto. Saludar siempre a la Radio JGM, Juan Gómez Milla, que también nos retransmite y nos apoya también ahí con toda la difusión. A Radio Espacio FM de Concepción, que también es nuestra cancha, hacemos de local allá. También damos un saludo grande a Pase de Zurda en Ecuador, quienes también nos difunden. Obviamente a nuestra casa editorial Matecito Amargo, pero sobre todo a nuestro estadio del día de hoy, que estamos en La Serena y en la hermosa Casa Roja, espacio cultural. Donde se desarrollan distintas iniciativas populares, políticas y de formación también comunitaria. Así que nada, estamos acá. Y aquí estamos con un invitado que ya, bueno, es local en este caso, yo soy el invitado, pero que de alguna manera ya estuvo habitando la cancha, el camarín del Otro Fútbol Podcast. Denis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer, gracias por la invitación, Patito, como siempre. Y con harta ganas de conversar un montón de cosas. Tenemos harto que conversar, tenemos harto que hablar. Eso, han pasado cosas. Han pasado cosas. Estuvo complejo el último tiempo, sobre todo la última semana. Se tiñó la pelota. La intentaron manchar nuevamente. Sí. Duro y bueno, ahí vamos a ir desmembrando un poquito la cosa, desarmándola, entendiendo que no es tiene una sola mirada ni una sola hoja. Tiene montones de interpretaciones, se va a hablar mucho al respecto. Yo siento que marca un antes y un después en muchos aspectos. Sí, totalmente. Y es necesario poner la pelota al piso y comenzar ya como a repensarla, ¿cierto? Y a mirarla también con la distancia que nos da el tiempo también respecto a lo que ocurrió. Y bueno, vamos de una al grano, lo que ocurrió. Torneo continental, para situarlo, Latinoamérica o nuestra América tiene, digamos, dos grandes torneos. Claro. Uno, la Copa Libertadores de América, que debería ser como el más grande, ¿cierto? En términos de prestigio. En términos de historia, de tradición. Ahí podríamos hacer capítulos enteros de montones de cosas que han ocurrido en ese tiempo, en ese tipo de competencias. Y la otra es la Sudamericana, ¿cierto? Que también es un torneo muy importante y que en Chile solo lo ha ganado la Universidad de Chile. Exactamente. Justamente el club que vivió en octavos de final. En octavos de final, sí. Con una llave que estaba, bueno, te lo digo porque tú eres de la U, ¿cierto? Muy activo, entonces... Pone amoroso ya a esta altura, como bullanguero, Chucho, también del Tino, de San Lorenzo, del Rayo, bueno, lo explicamos, veanlo en el anterior podcast. Capítulo 2, no se lo pierdan. Sí, además era la llave, yo creo que más llamativa de todas las llaves, además. Estaba haciendo una llave re entretenida, además en términos de espectáculo deportivo. Me gustaba jugando bien, bueno, había ganado 1-0 en el Nacional, por una clara dominación, entiendo yo, claro, porque no había pasado 2 horas ahí, y luego en Avellaneda iba ganando 1-0, le empatan y estaba entrando el segundo tiempo. Bueno, esto ya ahí, lo que estamos viendo en tele, claro. Y eso también fue muy particular, o sea, el que lo estaba viendo por la tele, la transmisión de la oficial, se perdió todo lo que estaba pasando. No entendía nada. No, porque la transmisión no mostraba galería, no mostraba todo lo que estaba pasando. Y que tiene que ver con algo que lo traen de Europa,
Es esta idea de no mostrar todo lo que ocurre. Exactamente. Claro, totalmente. Con esta idea de no manchar el fútbol y qué sé yo. Claro. Y ahí las redes sociales jugaron un rol. Es como una lógica una higienista respecto al fútbol, sí, que está vinculada también a la camiseta que no pueden sacarse. Exactamente, no mostrar ningún tipo de manifestación ni ningún mensaje. Que tiene que ver, insisto, con esta idea un poco de que tiene la FIFA, que lo mencionamos también en conversación anterior, que es un poco esto de abstraer el fútbol de lo político, del contexto, de lo que pueda estar pasando, digamos. Versus lo que conversábamos también, que en el fondo en el fútbol te termina reflejando, aunque no lo quieras, todo lo que pasa afuera también. Claro, es como un juego muy, muy nefasto. De hecho, lo que ocurre es una manifestación muy cruda de una sociedad que venimos también empujando, en la que somos parte también y que de alguna manera, bueno, hay que ver cómo le damos vuelta a esto, a una ola que no es solo chilena ni argentina, no, sino que a nivel mundial hay un giro a la derecha, claro, que tiene una expresión como la que vivimos. Bueno, volvamos al momento de que estamos viendo el partido, claro, ¿cierto? Y comienza el tema de que se cancelaba el partido, no empezaba, ¿cierto? Habían incidentes y se decía que la barra de la U estaba generando incidentes. Ese era el relato oficial del y que posteriormente no podía entrar. Se mostró también, además, en algunos momentos, cierta intercambio de objetos que se empezaron a lanzar entre un lugar y otro. Y bueno, se suspende el partido, se cancela el partido, definitivamente. Pero igual hay, también es importante, o sea, la cancha de Independiente es una cancha que te permite desde todos los sectores que tiene poder, está pensada para que todos puedan verla de cerca, pero no está necesariamente, y eso es algo que pasa en Argentina, el tema de los visitantes. Ya hace mucho tiempo los visitantes en Argentina dejaron de ser un tema por la cantidad de socios y todo. Las canchas se llenan completamente con hinchas del equipo. No necesitan del otro. No necesitan de las comillas, no necesitan del otro, ¿cierto? Porque igual en el folclore del fútbol se necesita la otra edad al frente y el folclore. Siempre es necesario, o sea, parte de ese folclore. Y también vamos a tener que darle una vuelta también a lo que estamos teniendo como folclore, porque está permitiendo justificar un montón de cosas también. Bueno, lo que ocurrió justamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Como de alguna manera se suspende el partido y se empieza a hablar por los parlantes de que la barra de la U, luego de estos incidentes, tenía que desalojar el lugar. Tiene que ser desalojo. Y en ese desalojo del lugar, ya la tele no nos mostró nada, solo nos mostraba a los jugadores, al árbitro, etcétera. Pero hay un partido que se juega fuera de la tele, ¿cierto? Que hoy día tiene que ver con las redes sociales. De alguna manera, las redes sociales, democratizando un poco el acceso a lo que se está viviendo, nos fue mostrando lo que estaba pasando fuera de lo que pasaba. Con lo complejo que es que viene sin filtro. Entonces, ¿la qué? Eran 800 cosas, un millón de cosas, información oficial, las radios que están transmitiendo el partido, la misma gente que empieza a transmitir cosas. Entonces se produce una cantidad de información, se empieza a hablar de muertos, se empieza a hablar de un montón de cosas. Claro. Que en el fondo lo que hacían era que el que estaba lo estaba viendo. Yo me imaginaba en ese instante qué es lo que te pasaba como familiar si tenía ya alguien allá. O sea, no tenía nadie que te estuviera transmitiendo y estaba ahí un poco en función de lo que te iban diciendo las redes. Claro, y esa es una narrativa que se empieza a armar y empieza como a empujar también una presión, una ansiedad, una angustia. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, dentro de las cositas que tú decías, se hablaron de 3 muertos, ¿cierto? O sea, ya fue increciendo. Cuando aparecieron esos mensajes era como, claro, como que en verdad están ocurriendo. Bueno, yo soy del Colo y aún así lo digo porque políticamente... No, está bien, pues hay que ser transparente. Sí. Y aún así el nivel de angustia que sentí viendo la situación era enorme. Lo hablaba con los compañeros de la editorial también, que ahí también hay un compa de la U y otro compa del Colo, y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Y no podíamos creer la barbarie en la que se estaba transformando cada vez más. Por un lado estaban diciendo que habían muerto, por otro lado empezaron a aparecer hinchas desaparecidos. Empezamos a buscar desaparecidos nuevamente fue como, ¿qué está ocurriendo nuevamente en este...? Y luego empezaron a aparecer videos, y videos sobre todo, lo que alcanzamos a ver, tenía sobre todo el primer día, ¿cierto? In situ, cuando 10 hinchas de la U se quedan en la bandeja. Al final, una vez que se había ido toda la gente, que abajo estaba pasando otra cosa además, porque estaba todo el tema de la policía que lo estaba reprimiendo. Claro, eso no lo estábamos viendo todavía. No, yo creo que eso lo vimos después los días siguientes. Y vemos ¿cuánto habrán sido? Independientes. Se habla, bueno, se partió hablando que eran 100, después fue un poquito más, pero más o menos ponle entre unos 50 y 100 hinchas de Independiente que suben a esta bandeja donde quedaban estos pocos hinchas rezagados. Y entraron
ahí yo creo que fue la parte más angustiante, horrible de lo que estábamos viendo, porque vimos cómo estos hinchas iban directamente ya A cazar. a casar. O sea, era una imagen muy compleja. Yo creo que es algo que no veíamos hace mucho tiempo. Yo creo que la última imagen como tan grotesca, digamos, en términos de violencia, puede ser, al menos en el territorio chileno, puede ser cuando se apuñalaban entre el Winca y el Barty, Ya, donde vemos una imagen de cine, Sí. en el cual viene uno hacia arriba, ¿cierto? Y acuchilla ensangrentado entero. Claro, ahí siento que nos vimos la brutalidad que se vio igual ahora. Siento que esto elevó sí, lo estándar. el estándar, ¿cierto? El registro posible. Claro. Habían mujeres deteniendo, intentando que no llegaran a... Mm. Y no perdonaron nada. Pues. Y lo complejo, porque uno puede, no es que lo justifique, uno puede entender que haya un conflicto de barras, que sabemos que eso siempre ocurre, no nos vamos a tampoco hacer los lesos, digamos. Pero aquí ya empezáis a hablar de una cosa un poquito más, no sé si planificada, pero el objetivo ya no es solo dañar. Claro. Ya no queréis dañarlo, queréis humillarlo, ¿no? Degradarlo. Degradarlo. O sea, empezaron a empelotar a la gente, empezaron a sacar la ropa, o sea, ya eso ya no, ya va, tú decís, esto pasa más allá de querer a lo mejor golpear a un rival, empezar a mostrar la ropa que le quitaste al otro como trofeo en la reja, colgarlo en la reja. Nosotros lo mirábamos, un amigo que estaba ahí me decía, estos son políticas. Canas, entonces directamente canas. Hay un momento en que hay dos cabros de la U que quedan acorralados, desnudos, y los están grabando diciendo pide disculpas, pide perdón, no sé qué. Y eso es humillante, pues es parte de como ese código cana que vimos ese día. Bueno, y eso por un lado, que es terrible. Hay montones de cosas que nutren ese espacio, Claro. en la lógica de entender, más no compartir. De alguna manera, el día anterior había jugado Sudamericana igual, pues, en Racing, en el cilindro. La cancha que está al lado, está a una cuadra, había jugado la gente de Racing con Peñarol. Y Peñarol, no digamos que una barra tranquila. Hay, busquen cualquier video de la barra de Peñarol, hay unos cánticos que son... Claro. O sea, si hicimos barra brava Sudamericana, de una te imaginas Peñarol, la U, el Colo, Boca, etcétera. O sea, son de las Exactamente. barras. Entonces, con Peñarol había pasado que, claro, se había mostrado como un proceso muy ordenado de la barra de Peñarol, muy tranquila, porque también es importante eso, o sea, no es mirarlo solamente en términos comparativos y decir, pero es que esto era mejor que esto. Probablemente también hay internas y lógicas internas que uno desconoce y que hacen que a lo mejor la gente de Peñarol decida no armar barro, no enfrentarse, no, y que tampoco haya provocaciones previas, o sea, también empiezan a pasar esas cosas. Claro. Y que tiene que ver con esto del folclore, ¿viste? Sí. Te voy a meter bulla al hotel donde están los jugadores. Claro. Bueno, de hecho, esos dos empezaron con Claro, esto un poquito. o sea, después viene, bueno, cuando llegan los buses donde se transportan los hinchas, llegan también al estadio y eso también implica exponer los apedreos. Entre medio también está el tema de la policía argentina, que la policía argentina merece un capítulo aparte también por cómo funcionan estas lógicas. Entonces, cuando ya los ánimos están un poquito cambiados, yo creo que la llegada al estadio. A eso súmale también declaraciones de Independiente. O sea, yo creo que esta cosa de que era un partido que había generado alta expectativa, en algún minuto esa alta expectativa en términos deportivos traspasa esta línea donde uno dice, bueno, pero está bien, ¿sigue siendo un partido o no empezamos a jugar otras cosas? Y es ahí donde entran un montón de determinantes que tienen que ver con la interna de los clubes, con las internas de la barra, donde uno dice, bueno, pero lo de Independiente, lo ves como no planificado, no crees que es una cosa planificada, pero se dan una serie de circunstancias que facilitan este ataque. Poder pensar que esto es así. Claro que sí. Entonces, lo que hace es que en el fondo te hace dudar de churra, o sea, la gente está yendo al estadio, ¿a qué va? ¿Por qué va? No es solamente el alentar, estáis jugando otras cosas ya y uno tiene que ver y qué pasa, no necesariamente con la cancha. Claro, por eso también hacía referencia al partido anterior, porque justamente, bueno, hay el partido de la U con Independiente queda al medio, porque después juega River contra Libertad, claro. Y en estos dos partidos sí hubo prevención, porque sabemos, quienes hemos ido al estadio, de que Independiente, que no queramos que ocurra, cuando se juntan barras, van a tener algún
roce. Eso es parte de la cultura que se ha construido. Intercambios, Claro. desde palabras, desde esto del robar las banderas. O sea, Claro, sí, hay una serie de simbolismos que ocurren, pero algo hace que no llegue, digamos, a algo tan grave como lo que pasa. claro. Y ese día, bueno, ya son antecedentes previos también. Independiente había vendido una cantidad de entradas que fueron agotadas por los hinchas de la U y que la U pidió un poco más y llenó todo ese sector sin tener ninguna chance de poder poner cordones policiales o colchones de espacio. No había vidriera, no había, o sea, el hecho de poner a esta barra encima en una bandeja y de poner abajo y llenar abajo con la gente independiente también era algo que ya de la entrada la policía, la Conmebol lo visualizaba como algo conflictivo. O sea, el hecho de no tener una barra encima de la otra, donde el de arriba te puede lanzar cosas para abajo, ¿cierto? Ya eso ya era llamativo. La ausencia de uno mirando la tele, uno sabe en la tele que hay guardias, que se identifican con los chalecos de distinto color, y no veían que no había nada. No había nada. De hecho, también dentro de los entretelones que salían después como información, era que la empresa de seguridad había ofrecido una cantidad para este partido y había ofrecido una cantidad mayor solo para la bandeja de la U. Ya. Y por plata pareciera que dijeron que no. Y ahí entráis a lucubrar y decir, ya, bueno. Claro, esa una de todas las que podía. Claro, entonces una hebra y podía empezar a tirarle y decir, bueno, entonces a lo mejor empezáis a generar las condiciones, esta idea de que tenéis que clasificar sea como sea, donde ya no solo lo deportivo es lo trascendental, que es lo que uno esperaría, sino que hay otros elementos que también influyen. Entonces, y hay antecedentes, o sea, lamentablemente teníamos también el tema de lo que había pasado con el partido del Polo, que pasó en abril, mayo, ¿cuándo fue? En abril. Entonces ya he tenido un antecedente, que también ahí es complejo decir, bueno, a ver, va la barra la U, está la barra Colo, son reconocidas como barras donde hay miembros y hay integrantes que son un poquito más violentos. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Quién tomó decisiones? Más allá de que uno quiera entender o interpretar como decisiones, digamos, buscando algo, evidentemente ya estaba raro todo el ambiente previo y que detona en todo lo que dijo. Claro. Bueno, ocurre esto. Aparecen los relatos también de los hinchas que estuvieron ahí posterior de y aparecen las imágenes. Es decir, habían hinchas que queriendo salir de la galería tuvieron que elegir si me golpeaba la policía o me golpeaba la otra barra. Ahora, yo también en el mismo proceso de reconstruir eso y entenderlo más, porque estábamos con esa ansiedad también, nos contactamos con gente de Independiente que estuvo en el estadio. Ya. Y dentro de las versiones que ellos también nos decían, era que ellos también tenían gente herida. Y es verdad, porque también hubo gente herida Independiente, que también salió en algunos videos llevada al hospital y en realidad al final son cosas que no queremos ver. Entonces, en este entendimiento, bueno, después ocurren otras cosas. En comisaría hay otros vejámenes también. Hay una forma de hacer barra brava en Argentina que no entendemos acá en Chile. Tienen otra estructura, otra maquinaria de cómo funciona. En definitiva, se encontraron dos mundos, ¿cierto? Que hablaron un lenguaje más o menos similar, pero que llegó hasta allá. Nos mostró hasta dónde puede llegar si es que nos hacemos vista gorda. En una columna que escribió Guarelo en Cancha, en el sitio En Cancha, él plantea que básicamente se encontró la barra de la U, que es una barra más lumpenizada, con elementos del narcotráfico, pero muy, muy primitiva en la expresión de su enojo, de su rabia, de las cosas que no le gustan, y te encontraste con una barra que es todo lo contrario. Es una estructura que funciona con una lógica determinada, que está muy vinculada con la policía, con el mismo club. Entonces ese fue un choque que yo creo que saltaron chispas, pero en algún minuto insisto en esta idea de que no fue solamente el choque. Claro, yo tengo la sensación de que hay cosas a la base que simplemente necesitan una chispa. Sí, totalmente. Y entendiendo de que el formato de fútbol actual, esas chispas pueden ocurrir, es donde aparecen toda esta otra información que nos da como esto pareciera medio orquestado, pareciera que se empujó a llegar allá, etcétera. Bueno, esa es una idea para entender esto. Ahora, ¿cómo podemos buscar salir de esto? Dentro de los espacios organizativos del fútbol, al menos que habitamos acá,
hay distintos lugares que politizan la práctica y que intentan también dar vuelta un poco esta cultura fascista, digamos, en la cual no soportan, no toleran a la diferencia y la agreden directamente. ¿Cómo podríamos entonces yo sé que son preguntas que no vamos a poder responder acá? No, claramente. Pero de alguna manera para acercarnos a alguna respuesta, ¿cómo podríamos entonces hacer algo con esto? La pregunta primero es ¿qué quería alcanzar? ¿Qué quería lograr? Yo creo que también ese es un primer punto también importante. O sea, esta idea de que, medio romántica también, de que no, que al estadio solo vayan las personas con sus familias y todo, es complejo, es difícil. No digo que no se pueda, digamos, acercar, y que es lo que yo creo que queremos todos, que en el fondo es que la gente vaya tranquila a ver un partido, pueda ir gritar, todos los que vamos al estadio nos encanta gritar, putear, enojarnos, pero que llegue hasta ahí, que se entienda que está circunscrito al espacio cancha, más no necesariamente tiene que trasladarse a otros espacios. Y ahí yo creo que también los elementos de diagnóstico pueden ayudar mucho también. ¿Cuál es el rol que está jugando esa barra? Aunque hay un montón de periodistas que les carga esta idea de los sociólogos hablando de la barra. Bueno, Guarelo le carga. Pero también tiene que entender eso, o sea, el rol que juega la barra ya no es solamente, en algún minuto se habló de lo identitario, pero ahora también ya empieza a agarrar otros espacios. De hecho, volviendo al momento, el rol de la barra también es narrado por quienes estuvieron ahí como los salvadores de la hinchada. Exactamente, o sea, esos mismos que se estaban peleando con los del frente. Ellos hicieron el aguante para que no entrara la gente independiente y son los rezagados los que quedan en el al final. Y que esos rezagados fueron los que en fondo, claro, defendieron, ayudaron a que el resto pudiese evacuar, entre comillas, con tranquilidad, porque afuera estaba la policía y los relatos de la que hizo la policía afuera también son igual de terribles que los otros. Claro. Probablemente, porque estamos acostumbrados a escuchar la idea de la policía reprimiendo, lo tenemos medio naturalizado, entre comillas, entonces es como, ya, bueno, pero es la policía. O sea, tú podías esperar que te pase con la policía. Y también con la policía de otro país, digamos. Y puede ser con la policía, porque ya han habido antes, desde la U cuando se agarró con los policías en Brasil. 96 también contra River. El mismo 96 contra River. Días anteriores hubo peleas en Brasil entre la barra de Godoy Cruz, también por la creo que se fue por la Libertadores, la barra de Godoy Cruz con la policía de Brasil. Ya, eso tú lo podías esperar. Podías esperar que haya algún tipo de gresca entre barras. Ya cuando llegáis a ese nivel de agresividad, ya ni siquiera es agresivo, esto que hablábamos, o sea, ya ni siquiera es maltrato, es humillación. Ya ahí tú decís, hay un germen aquí que simplemente necesita unas ciertas condiciones para aparecer. Y ahí yo creo que pasa un poco lo que decís tú recién, o sea, Argentina está viviendo un momento complejo también, y eso también es importante saberlo, o sea, dentro de la política argentina, lo que pasa entre barras y el manejo de la policía, que sea policía de Buenos Aires, o que sea policía de provincia, que lo maneja otra gobernación, también tiene una pata política. O sea, se pasan cuentas desde el gobierno de Buenos Aires, que es de derecha, con el gobierno de Kicillof, que vendría a ser el federal de provincia de Buenos Aires, y que es kirchnerista. Entonces también ese es un tema que juega. Y el presidente independiente fue candidato en algún minuto a gobernador por la lista de Milei, con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es socia de Independiente. Claro, y ministra de Seguridad. Claro. O sea, también son elementos que hay que poner a la mesa. Sí. Porque también te dan a entender que esta cosa no es solamente una cosa de la riña y de tipos termocéfalos que vieron al otro como un enemigo, estaban calientes, pasó, sino que también juegan otras. Juega la interna misma de las barras de Independiente. O sea, hay una barra que tiene poder, hay otra barra que es disidente, que le quiere quitar el poder. Frente a esto, el salir a defender a nuestros hinchas que están siendo agredidos por esto de la U, también tenemos que cumplir un rol. Porque tenemos que cumplir con la expectativa de salir a defender. De hecho, esa defensa la pide el estadio. La pide el estadio. El estadio fue cantando, claro. La barra tiene miedo y acá hay una disputa de la barra oficial con la barra que está también queriendo tener el poder, claro, de la barra independiente. Pero también hay una responsabilidad, bueno, responsabilidad de todos. De todos. Porque también hay que salir de la jugada en que es Independiente versus la U. Claro. Y que es Chile versus Argentina, que también la xenofobia está comiéndose un poco el debate.
hay chispas también que la misma barra de la U también Sí, toma, sí, ¿cachai? totalmente. Como que hay, por ejemplo, hablábamos el otro día con una amiga argentina también que estudia este fenómeno y, digamos, planteaba como ella, su observación era que la gente de la U regaló a su gente, ¿cachai? Como entendiendo que no había nada que lo parara, nada, de hecho hay grabaciones en las cuales los chiquillos van entrando, los de la U, y muestran los escombros que hay en la galería, po. Y dicen verbalmente, antes de que pasara todo, así dicen, estos quieren que quede la cagada, parece. ¿Cachai? Como escombros por todos lados en los túneles de la galería. Eh, entonces, bueno, también hay responsabilidades del otro lado, po. O sea, partamos de la base que tú, si vais de visita, ya tenéis que hacer la lectura también de que están las condiciones, no están no tenéis, digamos, espacio de cuidado, estáis viendo que no te están resguardando, o sea, es hacer esa lectura también. Claro. Decir, mira, está como para poder empezar a armar mambo, ¿cachai? Nos están provocando, tenemos que responder, ¿de qué forma vamos a responder? O sea, eso hace que, claro, tú decís, de este lado también, de este lado digo, en la barra de la U también hay responsabilidades, gente que tampoco es muy consciente de cuidar al que está, o sea, esto del otro como, no cuido al otro que es enemigo, pero ni siquiera cuido al otro que dentro de mi mismo piño, dentro de mi misma barra también es distinto. O sea, había gente que iba con familias, entonces voy a responder, ¿de qué manera voy a responder? La voy a agarrar con la gente que está abajo, que es de Independiente, cuando estáis rodeado de puro hincha independiente. O sea, la lectura ahí, y ahí pasa también por la validación que tienen los termos, que le podemos decir, que es una validación también. O sea, yo me peleé con la barra de Independiente dentro de esta lógica de barra brava a termo, te da validación. Entonces, Sí, pues son códigos de guerra. claro, o sea, me peleé con esto. Claro. Bueno, vamos llegando ya como en los últimos minutos ya de este capítulo y aquí tenemos más gente igual, pues. Entonces vamos a tirar la pelota afuera para que también la nutran, pues, y puedan Me también parece. compartir desde las visiones políticas, reflexivas respecto a lo que se está hablando. Y de alguna manera lo que se busca es poder tratar de entender esta complejidad. Yo siento que hay que empujar la complejidad para no simplificar el debate y también para ver cuáles son las salidas que se podrían hacer, ¿cierto? Así que dejamos la pelota ahí, no sé si alguien quiere agarrarla y compartir alguna apreciación, cómo lo vivió de repente, como partiendo desde ahí, cómo se enteró y qué le pasó por el cuerpo cuando se enteró de esto o no nos pasó nada. No sé si se escuchará más. Ahí está. Bueno, nosotros estábamos con el Denny y otros amigos viendo el partido, que habían llegado recién. Recién llegaba y le habían dicho de que en el colectivo habían dicho de que habían algunos altercados de la barra de la Chile. Ya lo instalaron en el Denny para que pasara el segundo tiempo. Empieza y después empieza como, hay problemas de ser en la transmisión. Y después de repente ya cortan el partido y empiezan a enfocar a los jugadores nomás. Y los relatores hacen ciertas cosas, un amigo se conecta con la radio y empezamos a captar otras cosas que la tele no emitía. Y ahí algunas periodistas que andaban ahí, que estaban en directo, después todo lo que pasaba, después viendo por las redes sociales, videos del enfrentamiento de la barra de los dos por un lado, tirándose cosas de un lado para otro, cuando tiran la bomba de estruendo. Y después empiezan a salir más videos de distintas cosas, cuando se cae el compadre, cuando ahí lo acorralan, cuando tenían como, no sé, como su hacer un 100 contra 10, o podrían hacer hasta más, porque eran empiños que se acercaban a estas personas, porque cuando empezaban a pelotarlo a uno que le sale romper el calzoncillo, le pegan, cuando está que le cierra la cabeza y que queda aturdido. Hay una como que se ve una pareja, no sé si, y aparte leyendo las cosas, porque de los muertos, que llegaban mensajes de otro lado, y hay 3 muertes, después no sé, un tiempo, un rato que decían como 14, y todo así, pero chucha la cagada. ¿Qué onda? ¿Cómo están así como la deshumanización? Lo que decía de nuestro otro amigo que decía no, los códigos carcelarios, porque veíamos que en la barra de abajo de Independiente tenían después colgadas banderas o ropa de los hinchas de la U, colgadas con sangre, ¿sí? Colgadas ahí, todo lo carcelario, pues,
esto es mi territorio, está ahí. Y así como, solo y fue viendo después, no sé, por la salida, los videos de otras personas que grababan cuando iban saliendo, o poniendo algunos en pelota, se aventaban enteros, que los pacos llegaban, los correteaban, otros que los botaban y les seguían pegando. También veíamos hinchas independientes que salían heridos, algunos en camilla, y los tiros los llevaban como en camilla. Después escuchamos relatos de una periodista que iban saliendo por un lado, le dicen, y Melo obviamente ella pensaba así como en la ingenuidad, que el policía preguntaba al policía que me hace, y le pregunta si por dónde me es conveniente salir. Y él le dice, ¿y puedo salir por este sector? Y el Paco como le dice, sí, vaya. Pero el que fue para allá fue peor porque se encontró con los camotazos que le tiraron, tuvieron que arrancar como pudieron. Y después, no sé, montones de otras cosas que eran transmisión en vivo de personas que transmitían en vivo por Instagram o por redes sociales, y transmitían algunas dicen, nunca hago esto, pero estoy ahora para que sepan que estoy aquí bien, mi familia sepa y también la familia de mi amigo, no sé, que estamos transmitiendo, como para dar una señal de que estamos bien. Y ahí obviamente al principio ya varias cosas así. Y no, todo eso y todos los antecedentes que van saliendo después, los Torilla también, todo un montón de cosas. Y después uno va armando también todo el aparataje desde el principio, cuando el director técnico también dice nosotros tenemos que ganar como sea. Y ahí vaya armando todo, y aparte como ahora la declaración que se tiró, el comunicado que tiró el Independiente, como que también te dicen unas cositas ahí respecto de que obviamente ellos quieren pasar como sea. Y ahí un montón de cosas que uno puede ver, pues, no sé, como, no sé, nuestra cultura que hay aquí, como estáis hablando recién respecto a cómo ha crecido los discursos de odio respecto del fascismo que hay a nivel global. Cómo se han metido los medios de comunicación, lo amplifican y obviamente eso se amplifica mucho más y la gente lo repite, ¿no? Y también recién se me vino la imagen del Mundial del 2014 en Brasil, cuando la hinchada de Chile hace una avalancha para meterse. Y ningún otro lado hace nada. Y obviamente Chile, los chilenos haciendo esa cosa. Y ahí también, no sé, podía analizar un montón de cosas respecto a de cómo el chileno tiene otra, no sé, que no tenía ahí, o que se cree que tiene, porque también gente, no, la mayoría son gente igual con exceso de plata, por eso se lo tiene cierta, algunos obviamente se encalillaron por no sé cuánto tiempo, que no sé por cuántas generaciones van a seguir pagando la ida al mundial. Hicieron eso, pues, así como que para otros países, ni siquiera, no sé, Hooligans o otros que siempre se agarran, no han hecho ni siquiera con los chilenos que entraban ahí a la fuerza al estadio y así como que onda, y así como por puro dar jugo nomás. Pues, ¿sí? Hay una narrativa de afuera, yo la he escuchado más de una vez de distintos compas de afuera, que igual está bueno a veces como nos miran. Sí. Y porque te muestran un ángulo que no vemos, sí. Y dicen como que la sociedad chilena está violenta, como que eso lo han manifestado de otras maneras, como ¿qué les pasa, cachai? Como que estallamos cualquier cosa se va a los golpes, uno lo ve en la calle, y eso, bueno, las barras cuando han ido para afuera, también hoy día las barras no las dejan bajarse de los buses porque... También me acordé del incidente que cuando fue Colo-Colo con Godoy Cruz, cuando no miraron a una chica en una plaza. Claro. Y no sé, un montón de otras cosas que hayan pasado como en ese, como hace dos Libertadores, ¿no? Sí. Y sí, pues siempre han habido ciertos casos así, pues, y obviamente como que respecto a los piños también de lo que se va generando esa cultura, pues, y a veces hasta la misma barra, donde tienen muchas fracciones, muchos van a veces enfrentarse entre ellos, en vez de que muchos dicen, aquí va, pues. Aquí van solamente a hacer cobrar.
Y ahí también, por lo que hablamos de los códigos carcelarios, como que está el fútbol está invadido por otras culturas. Obviamente, la cultura narco, que ahí, ya ver que también es puede ser como un hijo natural del capitalismo. Así que, y hay cosas lógicas, pues sí, también hay o sea, un montón de fenómenos. ahí le podía hacer una lectura también desde un poco lo identitario, esta cosa está medio reconocimiento y cómo buscáis reconocerte, cómo te construís una identidad que te valide delante de los demás. Y una de esas puede ser esto que decís tú, o sea, no deja de ser cierto que la mirada que hay de afuera es de un país complejo, donde la gente es, y lo que dice, acaba de contar el Pepe, o sea, nos recuerda esto de que es la única vez en un mundial que se haga una avalancha para entrar y generan gente de acá. Entonces, tiene que ver con una cosa del entender que, claro, no siempre vaya a poder acceder a todo. Y tiene que ver también quizás con esta enojo, rabia, frustración, que el mismo modelo que tenemos acá también nos impide, por ejemplo, sentir que tus derechos los podís ejercer de la mejor manera. O sea, son como varias cositas. El Pepe ahí nos tiró un par de que me parece que nos alumbra muy bien respecto de la idea de cómo nos validamos, cómo te validáis como sociedad. El discurso xenófobo que hay respecto a las migrantes en Chile no es ya, no. Si bien en todas partes está, porque en todas partes de la oleada facha está en todos lados, el discurso antimigrante aquí es una cosa que apareció en los últimos 5 años. O sea, no es que somos una sociedad xenófoba, racista, es algo que apareció en los últimos años. O al menos se ha exacerbado, porque me acuerdo que en los 90 la xenofobia se medía, no sé, Festival de Viña, Argentina, pifia, Perú, Bolivia, y se ha ido trasladando un poco a estas nuevas migraciones. Claro. Pero no pasa de la cosa masiva. Aquí tenéis ya cosas mucho más individuales incluso. O sea, tenía el taxista que ocurrió lo que tú mencionabas ahí. Bueno, del caso que ya todos lo conocen, que está en las redes sociales, que se ha ultra difundido, de esta familia de Coquimbo que se fue a Mendoza porque ellos, argentinos viviendo hace 10 años aquí en Coquimbo, fueron atacados, su casa fue atacada, el vehículo, les apedrearon, le pegaron tiros. O sea, ya no estamos hablando de... Porque en la camioneta, según lo que comentaba uno de los muchachos, digamos, de la familia, tenían un sticker de independiente. O sea, ellos son una familia, llevan 10 años acá, son conocidos en su barrio, conocemos a uno de los miembros de la familia, que él va para todos lados con su camiseta de independiente, pero nunca había tenido ningún problema, nunca había tenido ninguna dificultad. O sea, pasa esto, y tú podés decir, ya, le podés decir algo, le pueden tirar alguna... Yo creo que estáis dispuestos a que te pueda ocurrir, pero te pasaste 3 pueblos. Claro. O sea, de hecho, en Concepción hay un club histórico barrial de ANFA, ¿ya?, que se llama Independiente y que tiene los colores de Independiente y el escudo Independiente. Y a los días salió todo el mural destrozadísimo. Como que estamos llegando a eso y todo el mundo sabe que en Concepción no tiene que ver con el otro club. Claro, o sea, entonces tú solamente el club. Solo por una coincidencia, que capaz que el club tiene alguna raíz, pero no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea, es como, es eso, o sea, claro, o sea, ya está bien. Está ahí a kilómetros de la familia esta que es independiente, tiene un hijo que tiene situación de discapacidad y que se atiende en la Teletón. O sea, no es gente que ni siquiera probablemente avale lo que pasó. No, de seguro no. Lo más probable que no, entonces, esta cosa de te ataco y te voy a dejar, y no solo te ataco, porque por decir un par de cosas, sino que en el fondo es ya llegar a los tiros, ir a apedrear en la casa, amenazas por teléfono. Decís, pero ¿qué te está pasando? Este flaco no tiene nada que ver. Como lo que están recibiendo los jugadores de Independiente chilenos también, que también están recibiendo amenazas. Sí, que tuvieron que cerrar las redes sociales. Claro. Sus redes sociales por el acoso que han tenido, la amenaza, un montón de cosas. Y la chica que jugaba futsal, parece. Futsal, por la chilena que jugaba. Y que era jugadora antes de la Chile. Y ella se vino al tiro. Y porque la vio, probablemente vio que la cosa se iba a poner compleja, hizo la lectura y dijo, no está bueno en este momento ser chilena, jugadora, independiente, como... Pero por eso digo, o sea, yo siento que, claro, estos son gatilladores de cosas que están más... Es una olla hirviendo y que detonó de esta manera. Van quedando los últimos 3 minutos de partido. No sé si alguien más quiere también compartir
Rodri. Me pasa que estábamos. Bueno, yo me entero placer porque iba en un colectivo y con el conductor conversando siempre, ¿no? Y empecé a contar pues, a la de no había que noticia, estaba medio cargada indiferenciadamente respecto a lo que estaba pasando. Y nada, pues, así, obviamente el impacto es grande. Merece a la red, qué sé yo, mira lo que estaba saliendo y todo lo que se empieza a salir El algoritmo hace lo suyo. El algoritmo hace lo suyo, ¿cierto? Entonces ahí aparece todo lo súper cargado a lo ático. Sí. Obviamente uno ve como muchas veces también en las redes, si bien, claro, en el fondo tenía acceso a más información de manera más abierta, también se lo filtro y muchas veces sube de lo que se hace. Entonces, me pasó una cuestión que me estaba acordando mientras conversábamos, que en un grupo de WhatsApp, que era de amigos así, de hablamos de películas y un loco que es muy del color, tira así como una especie de meme, ¿sí? Como tirando para la talla el rollo, ¿cachai? Bien mal, Lo que estaba pasando. ¿cachai? Y esa bueno también probablemente pasó mucho. Entonces, que tiene que ver con de lo mismo que están hablando ustedes, pero en otro nivel, ¿cierto? Tiene que ver con cómo también esta cuestión se reproduce por distintas aristas. Me acuerdo que le comento así como, pero weón, así como... Me parece. Y otro, todavía va la colectiva. Y poco menos que para él era así como, no, si ya eso... Como se desestimó que murió gente, entonces da lo mismo la weá. Claro, podemos chip libre, entonces no, salió la banca. Y nada, pues, obviamente hay un intercambio de palabras, como que pasan las cosas, los grupos de WhatsApp que tampoco podéis entender mucho la conversa ni las discusiones, pero nada, pues práctico cómo se reproduce finalmente esa misma dinámica en otras conversaciones que a veces que no tienen nada que ver con la pelota, pero que terminan reproduciéndose y transmitiendo esta misma como agresividad. Yo creo que la pregunta de chuta que hacemos es grande, digamos, obviamente uno piensa al tiro que estas conversaciones son bacanas porque hay gente que puede escuchar eventualmente algo así o una mirada así, como que rompió un poco el discurso único de que tiene que ser o a favor o en contra, digamos, de la tragedia y podía entender de que quizás la perspectiva es más de capa, que no todos piensan lo mismo además, ¿cachai? De que podéis mirarlo de otra manera. Y puta, quizás por ahí eso es hebra, si bien de la corta, pero permite por ahí quizás ir tejiendo una cosita distinta. Entonces, claro, yo creo que si bien pareciera que es difícil por ahí permear estos grandes como relatos que validan y reproducen que pase esto, yo creo que evidentemente los bordes, los márgenes, por ahí algo de alternativa hay dando vueltas y que justamente espacios como este buscan como por ahí darle voz, ¿cierto? Por lo menos amplificar un poco ese... Claro, bueno, vamos a ir cerrando. Además que la conversa va a continuar, si es que así la pelota lo quiere. El tercer tiempo que le llaman, que le dicen. Pero claro, me quedo con la última palabra también del Rodri y las tiro también a capo. Sí hubo una manifestación también que no se ha visto en cuanto a solidaridad con lo ocurrido. Y sí se vio, a diferencia de otros momentos, incluso en el caso de Milan con Martina, que fue la tragedia que vivió Colo Colo en el Monumental, sí se vio una, digamos, comunidad futbolera, independiente del color de la camiseta, que se manifestó. Al menos en mis redes también, bueno, volvemos al algoritmo, pero al menos en el mundo que uno puede ver, ¿cierto? Yo abrazo que muchos compas colocolinos, militantes colocolinos y todo, dijeran algo y no se perdieran en el discurso de quién empezó y de quiénes son los que están sufriendo. Todos decían, o la mayoría, sobre todo al principio, que el ser hincha no implica o no debería implicar el riesgo de morir y no volver a la casa. Eso no puede ser nomás, hay un límite que como comunidad tenemos que llegar a acordarlo al final. Eso quita que existan otros compas que estén burlándose y que hoy día salieron videos también en el CDA de la U, Arengazo y cosas así. ¿Implica que eso no ocurra? No, porque también es parte. Pero
también está ocurriendo esto otro y siento que al menos, claro, la pregunta parecía que es grande para un capítulo de esto, ¿cierto? Fue una especie de catarsis de ver cómo podemos entender esta cuestión. Estamos en la etapa de todavía entenderlo y como bien dice el Rodri, todavía hay muchas verdades que escuchar, tanto de allá como de acá, y que vayan en pro de poder salir jugando de esto también. O sea, lo que a mí me preocupa es que termine siendo, digamos, como la noticia de la semana y quedó ahí. Hay mucha responsabilidad también, creo, de los medios de comunicación en esto. Los programas deportivos que también lo visualicen ojalá pudiesen tener esta capacidad también de mirarlo desde otro lado. Yo siento que muchas veces los programas deportivos nos ayudan mucho porque tenía ahí jugadores que también están identificados con determinados clubes, entonces empiezan también un poco en esta bulla y entran en el juego también, de esta cosa binaria. O sea, si o está ya a mi favor o está ya en mi contra. Cuando en el fondo tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy visualizando esto, que en los dos lados hay responsabilidades, en los dos lados hay gente que tiene que de alguna forma responder o hacerse cargo de lo que pasó. Y no esta cosa de entrar en la lógica de tú tienes la razón y estamos listos. También vivimos tenemos los vecinos, mañana va a estar en Coquimbo, tenemos los vecinos de Coquimbo y los clásicos acá también. Y son intensos, o sea, no puede venir gente de Coquimbo para acá, no puede ir gente de Serena al estadio allá, cuando probablemente en el cotidiano la gente se cruza todos los días. Claro, para quienes no cachan el territorio, son ciudades cercanas. Son una conurbación de Talcahuano, Conce, incluso un poquito más, o sea, ya está las fronteras entre las dos ciudades están súper difuminadas. Paréntesis mediante de la vuelta. Claro, igual toca decirlo igual. Claro, y ahí también hay que darle una vueltecita, capaz que lo de la revuelta también respondió quizás a que las mismas barras, no sé si hicieron la lectura y si no simplemente se sumaron a la ola, porque uno esperaría que de allá ahí sacaba alguna presencia de eso. Y han pasado 3 clásicos o 4 clásicos donde la gente de Coquimbo llega hasta el Puente de la Garza y los pagos lo tienen que parar porque si no, vamos. Entonces, no, capaz que lo que pasó en el estallido fue una primavera, un veranito de San Juan, y a eso también es interesante darle una vuelta. Había que buscar también cómo no aprovechamos ese momento tal vez o prepararnos para otro momento que sea así. Bueno, vamos despidiendo este capítulo. Gracias, Denis. Es la primera vez que lo hacemos así, esperamos estar en otros territorios para también hacerlo de manera presencial, compartiendo y también con que haya gente que pueda compartir también sus reflexiones. Así que sigan las redes de Matecito y compártanlo para que llegue más lugar. Chau.